Oigan a todos. No van a creer el último capítulo de la telenovela familiar. Algunos quizás recuerden mis publicaciones anteriores sobre mis parientes que están más allá de lo chiflado. Pero créanme, la cosa se ha puesto aún más increíble. Para los que son nuevos en esta montaña rusa, les dejo una marca de tiempo abajo para que se salten lo viejo. ¿Y cuál es el nuevo infierno? Mi familia, con su descaro que no tiene límites, ahora quiere quitarme mi casa. Sí, el mismo lugar que compré después de que me dieran una patada en el trasero, diciendo que no cabían conmigo. Ojo, esto va para largo, así que lo voy a dividir en dos partes con un en resumen para cada una. Honestamente, a estas alturas, me da igual si me creen o no. Esta situación es tan jodidamente loca que no me sorprendería que la llamaran falsa. No estoy aquí para discutir, esta es mi vida. Y sí, familia. Si por casualidad se topan con esto, bien, sin pelos en la lengua, pero no esperen ninguna información personal que me delate a los que no están al tanto. Bueno, déjenme pintarles el panorama. Soy una chica soltera navegando mis 30s. Luego está mi hermano menor, al que llamaremos Kevin, que tiene 29 y ya está hasta el cuello de pañales con 4 hijos. Empezó con esto de la paternidad a los 22, y los niños no pararon de salir, uno tras otro. El último paquetito llegó hace apenas un par de meses. Ahora, la esposa de Kevin, a la que llamaremos Tiffany, y yo, somos como el agua y el aceite. Ella tiene este talento increíble para actuar con superioridad, y luego cambia el chip para convertirse en la damisela en apuros definitiva si la miras feo. Lágrimas instantáneas, gente, y puede montar un drama digno de un Oscar para conseguir la simpatía de casi cualquiera. ¿Mis padres y Kevin? La adoran absolutamente, aunque saben perfectamente cómo es en realidad. Vaya uno a saber por qué. Le doy su mérito, es guapa, eso sí, pero su personalidad. Un cortocircuito total. Ah, y escuchen esto, Tiffany se niega a trabajar, a pesar de tener un título universitario. Mi madre felizmente hace de niñera a tiempo completo, así que todo su circo financiero depende del sueldo de Kevin. ¿El resultado? Están todos apretujados en la casa de 3 habitaciones de mis padres, construida en la época de las cavernas, sin un centímetro de espacio personal. Al crecer, Kevin era el niño mimado indiscutible. Solo nos llevamos 3 años, pero él se pavoneaba con un complejo de superioridad enorme porque si alguna vez me atrevía a defenderme de sus. Echando la vista atrás, el favoritismo era tan descarado que resultaba casi cómico. A Kevin le llovía de todo, la mejor parte, como se suele decir, a menos que algún otro miembro de la familia se atreviera a señalarlo, lo cual, afortunadamente, sucedía con bastante frecuencia. Probablemente eso fue lo que impulsó la gran huida de mis padres, empacándonos a todos y mudándonos a unos 240 kilómetros de distancia. De repente, esos parientes chismosos solo aparecían en las fiestas, a unas sólidas 3 horas en coche. Mi hermano, sin embargo, era una joya. Me maltrató físicamente en múltiples ocasiones, coqueteó sin descanso con mi primer novio hasta que ella finalmente lo dejó, y encontraba una diversión sin fin en mis desgracias. ¿Y mis padres? Su sabio consejo siempre fue un desdeñoso «aguántate». La única vez que experimenté algo remotamente parecido a un trato igualitario fue cuando tenían que dar una imagen ante los demás. Los cumpleaños y la Navidad eran particularmente entretenidos, viendo sus sonrisas forzadas mientras se veían obligados a tratarme igual que a Kevin. Nuestra familia extensa era un hervidero de cotilleos y dramas, así que mis padres hicieron todo lo posible por ocultar la verdadera dinámica, incluso amenazándome con quitarme todas mis pertenencias si no cerraba la boca. Si acaso, prácticamente organizaron un desfile cuando cumplí 18 años y me mudé. Una carga menos para sus recursos, ¿verdad? Ni siquiera había terminado la escuela secundaria, pero dormir en sofás ajenos era una mejora definitiva con respecto a vivir bajo su techo. A partir de ese momento, el contacto fue mínimo. Ni siquiera se molestaron en aparecer en mi graduación de la escuela secundaria, pero honestamente, a esas alturas ya me daba igual. Las fiestas se convirtieron en las únicas ocasiones en las que solía verlos a ellos y a Kevin, al igual que al resto del clan. Avanzamos rápidamente hasta principios de 2020, y digamos que el universo decidió lanzarme una curva, o quizás una máquina de lanzar completa. Perdí mi trabajo y, para colmo de males, mi compañero de piso también fue despedido, así que no pudimos permitirnos renovar el contrato de alquiler de nuestro querido apartamento de 2 habitaciones. Cuando el contrato se acercaba a su fin,
él se fue a vivir con su familia, y yo me vi obligada a vender casi todo lo que tenía porque la falta de vivienda se cernía sobre mí si no reducía drásticamente mis pertenencias. Sí, alquilar ese lugar caro no fue mi mejor momento. Estaba viviendo la buena vida hasta que, bueno, la vida decidió darme una dura lección sobre responsabilidad financiera. Debería haber optado por algo más barato y haber ahorrado un buen fondo de emergencia. Pero tenía un semiplan. Siendo una entusiasta de los camiones, tenía uno, así que encontré una caravana decente por $1000 y la enganché a mi camión, pensando que sería una solución temporal. Temporal se extendió mucho más de lo que jamás anticipé. Mi primer pensamiento fue aparcar la caravana en casa de mis padres, donde Kevin y su creciente familia aún residían. Pero cuando les pregunté si podía quedarme un tiempo, me dieron la excusa clásica de la casa llena y me recordaron nuestro pasado poco armonioso. Solo aceptarían que aparcara mi caravana allí si les pagaba el equivalente al alquiler de un apartamento en mi zona. ¿En serio? Estaba sin trabajo y tratando de acumular mis cheques de desempleo hasta que encontrara algo nuevo. Igual hubiera sido mejor alquilar un apartamento de verdad por ese dinero. Mis padres, siempre tan comprensivos, calificaron mi caravana de antiestética y me dijeron que me fuera a freír espárragos cuando no pudimos llegar a un acuerdo económico. Tiffany, naturalmente, encontró toda la situación divertidísima. Kevin intervino, señalándome y llamándome vagabunda sin hogar. Mi primera noche sin una dirección adecuada, aparqué mi camión y mi caravana en el estacionamiento de una tienda. Les digo que el miedo a que alguien entrara me mantuvo despierta toda la noche. Todos mis otros parientes con casas vivían lejos, y todos mis amigos vivían en apartamentos. Además, estaba bastante apegada a mi zona y no quería simplemente irme. Incluso hice que me enviaran el correo a casa de un amigo, la única forma en que podía seguir recibiendo mi correo. Encontrar un lugar de estacionamiento estable se convirtió en una lucha constante. Empecé a buscar trabajo, algo similar a mi antiguo empleo. Siguieron meses de vida nómada en caravana, llenos de encuentros que iban desde mendigos y drogadictos hasta personas que exigían que moviera mi cosa fea. En un momento dado, un autoproclamado vigilante de una asociación de vecinos, ni siquiera estaba aparcada en una calle con casas. Se puso increíblemente agresivo y me amenazó. Me mudé de todos modos, solo para evitar molestias. Para mantener las luces encendidas, literalmente, me convertí en una maestra del cable de extensión extralargo, colándome y enchufándome a tomas de corriente exteriores aleatorias para recargar las baterías de mi caravana. No fueron mis momentos de mayor orgullo, pero una chica tiene que mantener su nevera fría. Tenía un pequeño cargador solar para mi teléfono, pero no generador, demasiado ruidoso y consumidor de combustible de todos modos. Así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de esta existencia vagabunda, finalmente conseguí un nuevo trabajo en la ciudad de al lado, cualquier cosa para evitar el comercio minorista. Ya había pasado mi tiempo en ese infierno durante la universidad y juré nunca más, aunque estuve peligrosamente cerca de romper esa promesa. Todavía estaba cobrando el desempleo, pero sin un lugar estable donde vivir mientras lo recibía, y la idea de quedarme sin trabajo cuando se acabara me aterraba. Además, estaba aburridísima, con poco que hacer aparte de leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil y buscar posibles lugares para aparcar y baños públicos locales. ¿En serio? ¿Esos baños públicos japoneses? Realmente podríamos usar algo así por aquí. Cuando finalmente conseguí el trabajo, prácticamente vivía en la parte trasera del edificio, cerca del almacén y algunos antiguos espacios de estacionamiento para empleados olvidados. A mi jefe, el dueño de la empresa, en realidad le gustaba este arreglo. Estaba disponible para cualquier turno que necesitara cubrir, siempre y cuando pudiera dormir algo. Incluso me dejó quitar la caravana de mi camión y colocarla en uno de los espacios para poder conducir sin ella. No estoy del todo segura de si era legal, pero nadie nos molestó. Los intrusos eran raros, y seguridad los escoltaba si aparecían. Estaba prácticamente de guardia todo el tiempo, trabajando casi todos los días de la semana. Mi jefe me dejó enchufar mi caravana al edificio para obtener electricidad y agua, y pagaba un pequeño alquiler trabajando gratis los domingos cuando solo estaban el conserje y el guardia de seguridad. Para ducharme, generalmente iba al apartamento de un amigo o a mi gimnasio local, ya que la caravana solo tenía un inodoro portátil, no ducha. Vivir en esa caravana tenía sus peculiaridades.
Vaciar el inodoro portátil era una tarea que evitaba como a la peste, así que dependía mucho de los baños públicos siempre que era posible. Afortunadamente, mi trabajo en el almacén tenía sus ventajas. Tenía una llave y podía usar las instalaciones a cualquier hora. Incluso me hice buen amigo del guardia de seguridad nocturno, Earl, que ahora es uno de mis confidentes más cercanos. La caravana era sorprendentemente acogedora en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos, sin embargo, eran brutales. No tener aire acondicionado significaba que tenía que gastar en una unidad portátil usada solo para hacerlo soportable. Por el lado bueno, acumulé un montón de horas extras y adquirí algunas habilidades prácticas valiosas de mis compañeros de trabajo. Luego, a mitad de año, conseguí un puesto de supervisora, un aumento de sueldo significativo respecto a mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando la idea de tener una casa realmente echó raíces. El miedo a perder mi apartamento me había hecho darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Empecé a buscar por los alrededores del trabajo, y a solo 3 kilómetros, encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en un pequeño terreno. De alguna manera, conseguí comprarla por $10.000 menos del precio de venta. Invertí casi todos mis ahorros en el pago inicial y me aprobaron una hipoteca. Por fin, se acabó la vida en la caravana. La propiedad tenía suficiente espacio para que pudiera aparcar mi camión detrás de la casa y colocar la caravana en el patio trasero, mi propia pequeña casa de huéspedes, por si acaso. Una vez que me instalé, en un momento de pura estupidez, presumí de ello en las redes sociales. Mi familia vio la publicación, y ahí fue cuando la palabrota realmente se desató. Unas semanas después, mis padres, Kevin y Tiffany, junto con sus 4 hijos, aparecieron completamente sin avisar para una gran visita. Ni siquiera les había dado mi dirección, así que cómo me rastrearon sigue siendo un misterio. Ninguno de mis amigos lo ha confesado, y ningún otro miembro de la familia me había visitado antes, así que sospecho que podría haber habido algún tipo de acoso serio en el trabajo. En el momento en que abrí la puerta, prácticamente entraron en estampida como una manada de turistas revoltosos e inmediatamente empezaron a sentirse como en casa. Estaban husmeando por todas partes, y Tiffany tenía una sonrisa inquietante pegada a la cara, de la que solo más tarde me di cuenta de la razón verdaderamente exasperante. Mis padres no paraban de insistir en cuánto espacio extra tenía ahora y que era demasiado para alguien como yo sin esposa ni hijos. Claro, ahora no, pero quizás algún día. Y Kevin no dejaba de comentar que mi casa era más grande que la de nuestros padres y más cerca de su trabajo, banderas rojas por todas partes. Finalmente, Kevin me pidió que habláramos en privado. Todos los demás desaparecieron repentinamente de la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. Esto era una emboscada planeada. Kevin, o Dan como lo llamaremos para simplificar, comenzó su discurso diciendo que la casa era demasiado para mí sola y que debería dejarlo mudarse con su familia en constante expansión porque Tiffany estaba embarazada de su 4.º hijo, y mi casa estaba mucho más cerca de su trabajo. Luego señaló que yo ya tenía la caravana, así que podía vivir allí fuera mientras ellos disfrutaban de la casa principal. Y escuchen esto, Dan ni una sola vez mencionó ofrecer alquiler. Tengan en cuenta que tiene un trabajo perfectamente bueno. Luego comenzó a establecer las reglas básicas. Se harían cambios, se implementarían toques de queda y no podía entrar cuando quisiera sin previo aviso. Si no fuera mi propio hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido completamente la cabeza. Pero Dan ha estado viviendo en su propio mundo de fantasía durante años, gracias a que nuestros padres lo tratan como a un rey. Intenté interrumpir, pero él siguió hablando por encima de mí como si no tuviera voz ni voto. No había absolutamente ninguna posibilidad de que le alquilara mi casa, ni siquiera una parte de ella. A otras personas, quizás, solo para ayudar con la hipoteca, pero ciertamente no a él ni a su despreciable esposa. Había visto este escenario exacto desarrollarse en vídeos en línea innumerables veces y nunca en 1.000.000 de años pensé que realmente lo viviría. Pero mis padres, mi hermano y Tiffany encajaban perfectamente en el perfil de un grupo de locos narcisistas y con derecho a todo. Así que, discretamente, saqué mi teléfono y le di a grabar. Dan ni siquiera pareció notarlo o importarle, simplemente siguió gesticulando salvajemente mientras enumeraba todas las razones por las que necesitaba mi casa, luego pasó sin problemas a actuar como si fuera un trato hecho y extendió la mano para estrechar la mía.
Fue entonces cuando finalmente encontré mi columna vertebral y dije un rotundo, ni de coña. Lo suficientemente alto como para que Dan realmente tropezara hacia atrás. Rara vez le había alzado la voz así porque nuestros padres me castigaban cada vez que lo hacía, pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna vertebral podía brillar tanto como le diera la gana aquí. Me levanté y le dije directamente que mi casa no estaba en venta y que actuar como si pudieran simplemente mudarse porque querían no lo haría realidad. Compré mi casa para mí, y no era mi culpa que él siguiera teniendo más hijos y no pudiera permitirse mudarse de casa de nuestros padres. Dan se acercó físicamente a mí lo más posible sin tocarme y siseó que yo no merecía la casa y que él necesitaba un lugar mejor para su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una total palabrota, porque me había esforzado muchísimo para comprar mi casa, claro que me la merecía. Dan empezó a gritar que yo no tenía esposa ni hijos y que no necesitaba tanto espacio, así que bien podía dárselo a él. Le repliqué que no le iba a dar nada, y ni siquiera había ofrecido pagar alquiler si le dejaba mudarse. Seguiría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en ella. Entonces Dan tuvo la audacia de decir que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero, y nuestros padres dijeron que yo iba a hacer esto, uno que lo haré. Me burlé, preguntándole si su palabra era ley o algo así, y le dije a Dan que no tenían absolutamente ningún derecho ni poder para regalar mi casa. Justo a tiempo, mis padres y Tiffany irrumpieron por la puerta principal y me rodearon, tratando de presionarme para que aceptara. Hubo muchos gritos, pero para resumir, a partir de ese momento, escuché la frase «solo hazlo por Dan» más veces de las que puedo recordar. En el calor de la discusión, les dije a todos que no tenían voz ni voto en mi vida ni en mi casa y que se fueran antes de que llamara a la policía. Entonces Tiffany soltó el grito más fuerte, declarando que estaba embarazada de nuevo y que yo no podía hacerle esto. Le respondí que yo no le había hecho nada. Ella simplemente asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo fuera una especie de felpudo. Suficiente como para simplemente permitirlo. No tenía absolutamente ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego la llamé una palabrota, engreída que nunca me había mostrado ni una pizca de respeto, así que no me importaban sus opiniones ni cuántos hijos tuviera. Cero simpatía por mi parte, no viviría en mi casa. Bueno, eso la enfureció. Me lanzó un golpe y me dio un buen puñetazo en la cara, intentando seguir con más, pero mi hermano la sujetó, mientras ella pataleaba y gritaba. Seguía exigiendo que la soltara para poder arañarme los ojos. Mi teléfono, que seguía grabando, capturó prácticamente todo. Lo levanté y dije que llamaría a la policía si no se iban inmediatamente. Mis padres le dijeron a Dan que se iban, luego mi madre declaró que tenía una semana para entrar en razón. Le dije que eso no iba a suceder y que no volviera. Luego le informé a Tiffany que mi teléfono había grabado todo, y que si intentaba algo, presentaría cargos por agresión. Ella me gritó, luego salió furiosa, sollozando ruidosamente con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir por la puerta, diciendo que más me valía hacer esto por Dan y Tiffany. ¿Mi respuesta? Decirle que no lo haría. Actualización 1. Como mencioné en la primera parte de mi publicación, muchos encontrarán esto increíble y largo. Sí, soy consciente de que hay historias similares en línea. He visto algunas yo misma ahora, pero no es como si esos usuarios tuvieran el monopolio de que les sucedan este tipo de palabrota. En todo caso, me sorprende que este sitio no se haya utilizado mejor como arma contra este tipo de cosas, ya que las personas con derecho a todo deberían tener más miedo de ser expuestas aquí. Pero bueno, no culpo a nadie que lo llame palabrota. Yo también lo haría si estuviera leyendo esto. Sin embargo, al leer mi primera publicación, entenderán lo mal que están mis padres. En mi vida, ellos fueron la raíz de todo mal que echó a perder a mi hermano hasta convertirlo en la palabrota que es hoy, y nunca me dieron una razón real por la que. Y me temo que no la hay. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como el favoritismo infantil, así que todo lo que pueden hacer es intentar apoyar al niño al que respaldaron, que es exactamente lo que mis padres intentaron hacer, y prácticamente les he arruinado la vida por ello, no legalmente, sino emocionalmente. Después de echar a mis padres, a mi hermano y a Tiffany por intentar obligarme a entregarle mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a las redes sociales y le conté a toda la familia lo que había sucedido. Se extendió bastante rápido, pero ahora no lo encontrarán porque todo se borró hace algún tiempo, y puse mi propio perfil en privado.
Publiqué sobre ello porque sabía que lo primero que haría mi familia al llegar a casa sería intentar tergiversar los hechos para convertirme en la villana, y tenía toda la razón. Pero tuve una hora de ventaja, y tenía pruebas de vídeo para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el vídeo aquí, así que no pregunten. Ser preventiva funcionó porque conseguí que un buen número de miembros de la familia se pusieran de mi lado de inmediato. Mis padres, mi hermano y Tiffany debieron estar listos para escribir su propia narrativa, pero era demasiado tarde, así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis padres, Dan y Tiffany, tenían algunos monos voladores que los apoyaban, pero no muchos otros. Muchos otros sabían lo pretenciosos que ya eran, así que lo que sucedió fue algo que todos entendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó, no sé quién era, pero me despotricó diciendo que era una hermana horrible y que necesitaba dejar paso a un verdadero hombre de familia. Simplemente terminé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. Pasó la semana, y mis padres aparecieron con Dan en mi porche delantero, tal como dijeron que harían en su ultimátum anterior. Llamaron a mi timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente abrí. La abrí solo una rendija, e intentaron entrar a la fuerza de nuevo, pero había instalado un par de cadenas de seguridad que lo impidieron e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta para mayor seguridad. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara entrar, pero dije que estaba grabando todo con la cámara y que llamaría a la policía si intentaban entrar a la fuerza de nuevo. Mi madre los calmó y luego, con su tono más dulce y enfermizo, me preguntó si estaba lista para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y al resto que se fueran a la palabrota y que nunca volvieran. Mi madre puso cara de cocodrilo y me preguntó por qué no podía simplemente hacer esto por Dan porque es mi amado hermano. Me reí y luego dije sin rodeos que no lo amo como a un hermano porque me trató como una palabrota durante años, y ellos solo lo animaron a hacerlo. Son unos padres terribles, y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía lo antes posible. Todos se fueron sorprendentemente fácil, aparte del fuerte llanto de mi madre y las miradas sucias de los demás. Se podría decir que hacer que se fueran fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado, pero supongo que debería haberlos tomado más en serio porque tenían otros estúpidos planes. Llegué a casa más tarde esa semana, el viernes por la noche, y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Era Dan y su familia, acarreando sus cosas. Él solo me saludó con una sonrisa de idiota. Cuando lo vi, me enfurecí absolutamente y les dije a él y al resto de su clan que se detuvieran ahí mismo. Pero Tiffany, con aire presumido, me informó que, me gustara o no, se iban a mudar. Luego, de la manera más azucarada y falsa imaginable, inclinando la cabeza y frunciendo los labios, dijo que estaba bien porque mi mami lo permitió, y que siempre debía escuchar lo que mi mami me dijera. Me invadió la rabia solo al escuchar esas palabras y ver su cara de palabrota, engreída, así que me encerré en mi camión para llamar a la policía inmediatamente. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, Tiffany comenzó a golpear mi ventana, gritándome que parara y que no podía hacerle esto porque ella y Dan necesitaban la casa. Gimió. ¿Por qué no puedes simplemente hacer esto por Dan? Respondí con un sonoro, ¿qué le den a Dan? Es mi maldita casa, no la suya. Luego amenazó con rayar el costado de mi camión a menos que dejara de llamar a la policía, todo lo cual escuchó la operadora del 911 gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a Tiffany que si dañaba mi camión, la demandaría, y ella fue lo suficientemente inteligente como para retroceder cuando llegó la policía. Dan y Tiffany, junto con sus hijos, se habían atrincherado dentro de mi casa. Les conté a los policías lo que había sucedido, además de mostrarles mi nueva licencia de conducir con mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a mi puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura, y la cerradura vieja estaba tirada en el porche con el centro taladrado. El taladro que usaron estaba justo al lado, junto con un juego completo de brocas de Harbor Freight. ¿Podrían haber sido más idiotas, dejando pruebas así? Señalé la cerradura rota y el taladro, luego les di a los policías un resumen de todos los eventos anteriores. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa porque aparecieron mientras hablaba con la policía. Mis padres inmediatamente comenzaron a mentir, afirmando que yo había aceptado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que esa era una mentira fácilmente demostrable, de una forma u otra.
Entonces, Dan y Tiffany finalmente salieron de mi casa, agitando unos papeles en sus manos. Ambos parecían increíblemente engreídos, como si de alguna manera me hubieran superado. En realidad, habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba por ninguna parte. Había una firma, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto mi firma en realidad, así que eso fue increíblemente estúpido por su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude descarado y estúpido, y que si la policía investigaba, lo descubrirían fácilmente. También señalé que ir a la cárcel no les haría ningún bien, e incluso podría costarle el trabajo a Dan, que era su único medio para mantener a su familia. También declaré que contrataría a un abogado y demandaría por daños y perjuicios si algo mío se perdía, robaba o rompía, y llamaría a Servicios de Protección Infantil, CPS, por si acaso. Dan se puso blanco como un papel y parecía genuinamente aterrorizado cuando dije todo eso, pero mi madre se interpuso entre nosotros y redobló su postura sobre cómo debería simplemente hacer esto por Dan y vivir en la maldita caravana para que finalmente pudieran tener un hogar familiar para ellos solos. Le grité que si pensaba que era una idea tan brillante, que lo hiciera ella por Dan y le dejara su casa en su lugar. Los policías separaron a mi madre de mí, y dije que quería que todos se fueran ahora mismo, o presentaría cargos. Declaré en voz alta cómo taladraron la cerradura de mi puerta principal para entrar, que los papeles del contrato eran obviamente falsos con una firma mal falsificada, y que Tiffany me había atacado físicamente. Esos eran delitos graves con los que podía, palabrota, sus vidas si quisiera. La única razón por la que aún no lo había hecho era por el bien de los hijos de Dan, para que tuvieran una estúpida oportunidad de largarse. En el momento en que mis padres oyeron eso, creo que finalmente se dieron cuenta de que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto. Luego fue hacia Tiffany y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Tiffany instantáneamente comenzó a llorar a gritos y a romper los papeles del alquiler falsos en pedacitos, arrojándolos como confeti, solo para que un oficial de policía les dijera que recogieran los trozos de papel o los multaría por tirar basura. Ambos policías en este punto tenían la cara de no me pagan lo suficiente para esto. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanzas. Todos los niños estaban llorando, y el mayor sollozaba diciendo que ahora no tendría su propia habitación. Tiffany y Dan reunieron a sus hijos para intentar un último intento patético de hacerme sentir culpable con la triste rutina familiar, ya saben, donde todos se juntan en una especie de abrazo grupal mientras miran en una dirección. Juro que creo que lo habían practicado de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con los labios temblorosos. Tiffany no paraba de frotarse el vientre embarazado e inclinaba la cabeza para parecer un cachorro triste, y mi hermano simplemente puso la cara más triste que pudo y dijo: «Por favor, no hagas esto, necesitamos poder vivir aquí». Pero no vacilé y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y Tiffany subieron el llanto a 11, y Dan me gritó: «¿Estás satisfecha contigo misma? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia». Terminé riéndome como una maniática y replicando que lo que él estaba tratando de hacer era tomar, no compartir, y que ninguna cantidad de llanto haría que dejara que su familia se mudara porque ya no es mi hermano. Solo es un imbécil con derecho a todo que cree que puede tomar lo que quiera de mí, como cuando éramos niños. Dan empezó a soltarme improperios hasta que los policías le dijeron que se calmara o lo esposarían independientemente de si yo quería presentar cargos o no. Él frunció los labios y puso cara de mezcla de miedo y enfado supremo. Les pregunté a los policías si podían quedarse hasta que mis padres, mi hermano y Tiffany se hubieran ido todos, y dijeron que no tenían intención de irse a ninguna parte hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4 cuando llegaron más por alguna razón. Eso les dio a mis padres un incentivo adicional para moverse. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal, aunque al día siguiente compré otra cerradura de todos modos porque no sabía si tenía copias de las llaves o no. Él se mostró muy reacio a entregarlas, y en lugar de dármelas, en realidad las tiró a la calle y a una alcantarilla mientras me decía que fuera a buscarlas yo misma. Pero uno de los policías lo regañó por eso y lo obligó a ir a buscarlas. Tuvo que quitar la rejilla solo para alcanzarlas, y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, solo refunfuñó y luego las golpeó en mi mano. Luego les dije a todos que se fueran y que nunca volvieran.
Mi madre dijo que me desheredarían por esto, como si eso fuera una especie de amenaza para mí, y se lo dije entonces. Con un tono exageradamente sarcástico, dije algo así como: «Oh no, eso significa que no podré ir a ninguna fiesta con ustedes donde siempre me tratan como una palabrota, de todos modos porque Dan siempre ha sido su favorito obvio. Me trataron tan mal cuando crecía que si Dan alguna vez necesita un donante de órganos, no le daría nada. Así que hagan lo que siempre me dijeron que hiciera cuando todos ustedes me maltrataban y aguántense». Mis padres quedaron boquiabiertos después de que dije todo eso, y el cuarteto de policías también los miraba con bastante juicio. Les digo, si quieren poner en aprietos a padres desagradables como los míos, confróntenlos frente a la policía porque probablemente no intentarán nada realmente estúpido entonces. Mi madre simplemente comenzó a llorar y se alejó. Mi padre se quedó allí parado con cara de querer golpearme, y Dan simplemente abrazó a sus hijos con derrota. Y Tiffany estaba teniendo una rabieta en mi jardín delantero. Pronto, todos formaron una fila, entregando cajas, y sacaron sus cosas de mi casa. Nada se había desempacado todavía, así que todo se sacó bastante rápido. Pero mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que no era demasiado tarde, y que aún podía hacerlo por Dan varias veces, cada vez tratando de negociar más y más para intentar hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podría pagarme alquiler si los dejaba quedarse, y cuando eso no funcionó, dijo que yo podía volver a vivir con ellos para que Dan alquilara mi casa y así no tendría que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Dan ni a su familia cerca. No quiero su dinero, y ciertamente no quiero vivir con él ni con mis padres nunca más después de cómo me trataron cuando era niña. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Tiffany terminó teniendo otra rabieta después de escuchar eso y tiró una caja. Luego se sentó en el suelo a tener una fiesta de lástima porque no quería volver a compartir casa con mis padres. Simplemente se quedó sentada allí con cara de enfado y tristeza hasta que todos los demás terminaron. Ni siquiera quiso levantarse cuando llegó el momento de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión, así que antes de que se fueran, les reproché a mis padres por última vez todas las palabrotas que me hicieron pasar cuando crecía. Con 4 policías allí mismo, no pudieron hacer mucho más que quedar separados y aguantarlo por una vez. Les recriminé tantas cosas que sucedieron e incluso señalé cómo no podían simplemente hacer algo agradable por mí, como dejarme quedarme con mi caravana cuando estaba sin hogar y tratando de recuperarme, como dejaron que Dan y Tiffany me ridiculizaran y me llamaran vagabunda. Bueno, ¿quién es el vagabundo ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse gratis. Sin embargo, cuando necesitaba un lugar a donde ir, querían cobrarme más de lo que podía pagar solo por estacionar mi caravana cuando sabían que estaba sin trabajo. Hubo más miradas extremadamente críticas de los policías cuando dije todo eso. Así que, volví a poner a mis padres en aprietos y les pregunté qué había hecho yo aparte de nacer para merecer ser tratada tan mal porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para su hijo favorito ya que preferirían que le diera todo a Dan y no tuviera nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané. No les debo nada, y no les pediré nada nunca más porque claramente, nunca seré más que un felpudo o una vaca lechera a sus ojos. No obtuve respuestas de ellos, simplemente se quedaron allí parados como peces fuera del agua. Así que, seguí despotricando y les pregunté qué demonios les hacía pensar que eran tan buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo como un tomate, pero más por vergüenza que por ira esta vez, y mi madre lloraba diciendo que era una persona horrible. Estuve de acuerdo sin rodeos en que es una persona horrible, todos lo son, y apuesto a que también irán al infierno por ello. Eran gente de mierda, y todos lo sabían, pero si les hubiera reprochado todo esto en privado en lugar de en público, simplemente se enojarían conmigo y seguirían actuando como si yo estuviera equivocada. Siguieron negándolo durante tanto tiempo que se convirtió en parte de lo que son. Mi madre escondió la cara en la chaqueta de mi padre para llorar, y mi padre parecía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de volver a meter todo en el camión de mudanzas. Me aseguré de que no me robaran nada, no es que hubiera tenido la oportunidad de conseguir muchos muebles todavía, tuve suerte de tener un sofá en ese momento. Todos volvieron a sus vehículos, y Tiffany simplemente se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente la hizo conducir la minivan a casa. Tan pronto como todos se fueron, volví a conectarme y conté todo lo que sucedió.
Mis padres estaban demasiado avergonzados como para siquiera intentar defender sus acciones esta vez, y aunque la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era un aluvión a mi favor. Casi toda la familia se ha puesto de mi lado después de este incidente, y los que no lo han hecho simplemente no se ponen del lado de nadie. No importa cuánto mis padres intentaran antes esa línea de lo hicimos por Dan, nadie los escuchó más, así que cualquier apoyo familiar restante que tuvieran ahora se ha ido. Muchos en la familia que esperaba que no se pusieran de mi lado lo hicieron, incluidos los antiguos monos voladores, así que supongo que finalmente habían tenido suficiente. Por esa época, me ofrecí a recibir a la mitad de la familia en la próxima Nochebuena en mi nueva casa. Mis padres no fueron invitados. Sorprendentemente, no me bloquearon en el perfil de mi hermano y Tiffany, y vi que Tiffany tuvo a su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía viven con mis padres. Estoy bastante segura de que sabían que estaba mirando porque Tiffany seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada 2 semanas más o menos sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres, probablemente para ver si aún podía hacerme sentir culpable. Y estoy segura de que está volviendo locos a mi madre y a mi padre porque no tienen paz ni tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y desagradables, una Tiffany mentalmente inestable, mi hermano el niño de oro y un bebé recién nacido en la casa al mismo tiempo. Quizás podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se haga cargo de su casa por completo. Quizás entonces tengan algo de paz. Sí, podrían hacer eso por Dan. Se suponía que habría más actualizaciones, pero esta publicación se hizo demasiado larga, así que publicaré una tercera parte más tarde. Actualización 2. Estaba tratando de limitarme a 2 publicaciones, pero me di cuenta mientras recopilaba todo que la segunda parte era demasiado larga, así que la he dividido en una tercera parte. Para aquellos que comentaron en masa para que consiguiera cámaras, lo haré cuando pueda permitírmelo. Todavía me estoy recuperando financieramente de la compra de una casa el año pasado, y por lo que sé, las buenas cámaras también necesitan una computadora decente para grabar, y no tengo nada más que una computadora portátil de 3 años que ejecuta Windows 10. Sí, conozco las cámaras de timbre. Ese será el primer tipo que consiga. Para aquellos que seguían diciendo que debería haber hecho arrestar a mi hermano y a Tiffany, la única razón por la que no lo hice fue porque son padres, sus hijos los necesitan, y si Dan fuera arrestado, probablemente perdería su trabajo, y sin eso, su familia no tiene dinero, y Tiffany solo tiene un bebé de 1 mes en este momento. Ninguno de los dos necesita terminar en la cárcel, pero no se necesita la cárcel para la venganza. La policía puede ayudar, sí, pero obtuve mi revancha sin presentar un informe policial. ¿Volvería a ser tan misericordiosa? Lo más probable es que no, y ellos lo saben. Decidí esperar para crear una cuenta y publicar hasta después de Año Nuevo, por si acaso sucedían más cosas, y así fue. Como saben los lectores anteriores, mi Tiffany estaba haciendo publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales que obviamente estaban dirigidas a mí, especialmente después de que Tiffany tuvo a su cuarto bebé en noviembre. Estaba publicando la misma tontería repetitiva una y otra vez. Simplemente encontró formas semi-inteligentes de reformularla, pero prácticamente seguía regurgitando que estaba cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla bla bla. Sé que sueno desdeñosa, pero vivan lo que yo he vivido con estas personas, y ustedes también estarían listos para tocar sarcásticamente violines diminutos frente a ellos. Son así de malos. Y como esperé hasta enero para crear una cuenta, sucedieron más cosas, tal como pensé. Dije antes que había invitado a la mitad de la familia a una fiesta de Nochebuena en mi casa, y todos los que invité vinieron, a pesar de que era un viaje bastante largo de alrededor de 3 a 4 horas para ellos. Pero querían venir y mostrarme su apoyo. Me elogiaron mucho por lo duro que había trabajado para conseguir una casa por mi cuenta y lamentaron todo lo que había pasado. Me preguntaron por qué no simplemente tomé mi caravana y conduje las 3 horas de regreso a ellos en lugar de vivir prácticamente sin hogar durante tanto tiempo. Y tuve que admitir tímidamente que estaba muy apegada a vivir por aquí, y tenía mis mejores oportunidades de empleo en esta área. Mi ciudad natal no tiene muchas buenas oportunidades de trabajo en mi campo, si es que tiene alguna, y quería abrirme camino lo más posible, una respuesta que en general aceptaron. Pasamos a tener una fiesta bastante agradable, la mejor en la que había estado en años. Algunos parientes incluso trajeron CD de excelentes álbumes navideños, y debo decir que el que trajo mi tío de Ray Charles fue mi favorito. Canta canciones navideñas como nadie más que haya escuchado. Fue un momento grandioso y feliz.
Sentí que por una vez podía uno simplemente olvidar mis problemas pasados y disfrutar el momento, pero no estaría escribiendo esto si hubiera seguido así. Unas 2 horas después de la fiesta, ¿saben quién apareció? Mis padres, mi hermano y Tiffany entraron, tratando de mostrar todas sus sonrisas. Ni siquiera llamaron, simplemente entraron por mi puerta principal como si estuvieran destinados a estar allí. Apagué la música y les dije que se fueran inmediatamente. Suplicaron quedarse y dijeron que traían regalos. Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que tuviera otra oportunidad de hablar, y dijo que no merecían estar en mi casa ni en mi vida después de la palabrota que intentaron hacer meses antes, y varios otros parientes lo respaldaron. Tengan en cuenta que este tipo es el hermano de mi madre, y solía quererla muchísimo hasta que se enteró de la palabrota que pasó entre mis padres y yo. Mis abuelos, los padres de mi madre, por viejos que sean, se interpusieron apresuradamente entre nosotros y les dijeron a mis padres que si quieren hacer las paces conmigo, es demasiado pronto, y nunca se habían sentido tan decepcionados de ellos como lo estuvieron el año pasado. Habían ocultado su favoritismo por mi hermano de miradas indiscretas durante mucho tiempo, pero nadie se dejó engañar más, y necesitaban hacer un esfuerzo serio para intentar tratarme como a una hija si alguna vez querían volver a estar en mi vida. Luego se volvieron hacia Dan y Tiffany y les dijeron que habían visto las tonterías repetitivas que Tiffany seguía publicando, que estaban hartos y que simplemente lo dejaran ya. Mi casa no se convertiría en su nuevo hogar. Tiffany volvió a su viejo estándar de llorar y tuvo una fiesta de lástima sobre cómo ella debería ser la que viviera aquí y no yo. Se dejó caer en una silla para tener una rabieta y decir que no era justo que yo tuviera esta casa para mí sola cuando no tengo familia propia, y ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio, y solo quería un lugar mejor para vivir y sentirse como una madre de verdad. Fue mezquino de mi parte, pero señalé en voz alta que ella es una pésima madre porque deja que mi madre haga la mayor parte de la crianza mientras ella se sienta todo el día a beber, jugar con su teléfono o salir y gastar todo el dinero de Dan, y tiene la osadía de quejarse. Incluso bromeé diciendo que me sorprende que su bebé no se emborrache con su leche materna ya que bebe tanto alcohol, lo que admito que fue un poco demasiado lejos ya que recibí algunas miradas, y Tiffany exigió saber si la estaba llamando mala madre. Dije que la evidencia habla por sí sola, y que si quería poder permitirse mudarse de la casa de mis padres algún día, entonces necesita darle algún uso a su título universitario, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya se encarga de la mayor parte del cuidado de los hijos de mi hermano de todos modos, así que tendría mucho tiempo libre después de que su bebé crezca un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió a empezar a patearme y gritarme por gritarle a su madre, y siguió diciéndome que su madre dijo que yo era la mala que la hizo llorar y no los dejó vivir aquí. Fue entonces cuando mi hermano agarró a su hijo para apartarlo, pero todos los demás parientes volvieron a intervenir, y esto se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi Tiffany y mi hermano. Ella estaba llorando, su bebé recién nacido estaba llorando, sus hijos estaban llorando, diablos, incluso Dan estaba casi al borde de las lágrimas por la reprimenda verbal con la que estaba siendo atacado. Terminó simplemente sentado en el otomano donde guardo los zapatos junto a la puerta principal y parecía un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera podía decirme 2 palabras, no con toda una casa llena de gente enojada lista para juzgarlo si intentaba volver a sacar a su niño de oro interior. Si no hubieran estado allí para interponerse en su camino, apuesto a que esto habría terminado siendo una repetición de cuando intentó darme órdenes para intentar quitarme mi casa meses antes. A estas alturas, sin embargo, había sido tan completamente humillado que su reputación y la de mis padres en la familia estaban completamente destruidas porque todas las máscaras se habían caído. Poco después, mis padres, mi hermano y Tiffany se fueron derrotados. La fiesta se reanudó, y todos evitamos hablar de lo que acababa de suceder durante el resto de la noche. Como la mayoría de los adultos habían estado bebiendo, todos se quedaron a dormir en mi casa. Incluso dejé que algunos durmieran en la caravana para que hubiera suficiente espacio. Admito que también es una buena casa de huéspedes. Mis parientes también quisieron visitarla antes, y dijeron que no podían creer que hubiera estado viviendo en ella durante unos 2 años. Me hicieron muchas preguntas al respecto, como cómo era el verano y el invierno, etc. Me levanté más temprano que todos los demás la mañana de Navidad y preparé una olla de café fresco y algo de ibuprofeno para las resacas de ponche de huevo con alcohol que algunos tenían. Me felicitaron por ser una anfitriona mucho más agradable que mis padres, y todos acordamos volver a hacer esto la próxima Navidad. Después de Navidad,
Tiffany finalmente dejó de hacer publicaciones que eran obviamente indirectas para mí y también eliminó todas las antiguas. Pero poco después de Año Nuevo, más recientemente hizo una nueva publicación quejándose de cómo había tratado de convencer a mis padres de que compraran una caravana como la mía para poder instalarla en el patio trasero para que Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, la medicina de uno nunca es divertida porque mis padres rechazaron esa idea vehementemente. Escuché que nadie va a echarlos de su propia casa, y mucho menos de su dormitorio principal. La publicación solo estuvo activa durante un par de días antes de que Tiffany la eliminara, y apenas ha publicado nada desde entonces. Le encanta quejarse, pero si un árbol cae y no hay nadie alrededor para oírlo, ¿puede seguir quejándose? Tiffany, supongo, se ha dado cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando ya nadie la escucha, y Dan no puede permitirse mudar a su familia con su sueldo solo en el corto plazo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprenderá. Las cosas se calmaron para mí desde entonces, e incluso invité a amigos a una noche de póker. Soy pésima jugando al póker porque nunca recuerdo nada al respecto, pero ¿y qué? Podemos beber cerveza y comer comida chatarra mientras somos idiotas felices. Todos nos llenamos de Whoppers de Burger King y simplemente lo pasamos de la mejor manera que 4 hombres adultos pueden cuando solo quieren pasar un buen rato sin adulterar y emborracharse mucho. Creo que quizás alrededor del verano buscaré posiblemente salir con alguien. No me estoy volviendo más joven precisamente. Crucemos los dedos para que vaya bien. Mi caravana simplemente está inactiva en mi patio ahora, y admito que hubo algunos días en que salí allí solo para pasar tiempo en ella. Viví en ella durante 2 años. Es como mi segundo hogar, y quizás algún día pueda usarla para acampar como se suponía que debía ser. Nunca he ido de campamento. Mis padres lo consideraban una pérdida de tiempo, así que sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca prácticamente el final de lo que sucedió. Mis padres, mi hermano y Tiffany se han mantenido muy alejados de mí. De hecho, parecen haber vuelto a actuar como si no existiera, como lo hacían antes de que comprara una casa. No es que eso me moleste en absoluto, es mejor así, pero inevitablemente volverán de alguna manera, lo sé. Solo me pregunto qué tipo de estupidez harán a continuación. Si vuelve a suceder algo notable como todo esto, haré otra publicación si esta cuenta sigue activa. Actualización 3. Esto no sorprenderá a algunas personas que comentaron en mis publicaciones anteriores porque mis padres hicieron algunas de las cosas exactas que dijeron que harían, que era querer mi dinero o mi firma. Esperaba las clásicas líneas de narcisistas diciendo que les debía algo o que me dieran algún tipo de tontería socialista de compartir la riqueza, pero eso fue solo mi imaginación corriendo salvajemente. La situación resultante fue algo similar a eso, pero mucho más suave. Supongo que se podría decir que parecen saber que no deben presionarme demasiado ahora y que principalmente buscaban lástima. Comenzó cuando mis padres recientemente se pusieron en contacto conmigo a través de las redes sociales y pidieron una reunión en un lugar público de mi elección. Simplemente gritaba trampa, pero no tenía miedo. De hecho, me divirtió. Saben que ya no se juega conmigo, así que solo podía preguntarme qué querían esta vez. Elegí un restaurante local que puede que tenga un nombre de oliva y un jardín, y nos reunimos allí. Dan estaba con ellos, pero se mantuvo callado la mayor parte del tiempo. Tuvimos saludos incómodos, pedimos algunas bebidas y luego fuimos al grano. Mis padres me rogaron que ayudara a Dan a conseguir su propio apartamento para que finalmente pudiera mudarse. Aparentemente, el crédito de Dan no es muy bueno. Vaya, me pregunto por qué. ¿Podría ser que su esposa regularmente lo gasta hasta dejarlo en un agujero? Bueno, me pidieron que ayudara proporcionando algo de capital o firmando el apartamento y ayudando a pagar el alquiler. Simplemente dije no a ambos. Fue entonces cuando Dan habló con ira y me gritó que yo tenía tanto y que no tenía una familia que mantener como él. Necesitaba mi ayuda, y yo debería estar ahorrando dinero para su familia ya que yo no tengo una. Me reí y pregunté dónde estaban ellos cuando yo necesitaba su ayuda. Ah, sí, me estaban señalando y riéndose de mí por estar sin hogar. ¿O deberíamos remontarnos a mi infancia? Me encantaría profundizar en eso con muchos oídos para escuchar a nuestro alrededor. Mi madre me agarró la mano y me rogó que no hablara de nada de eso. Mi padre y Dan simplemente apartaron la mirada y no dijeron nada. Estoy bastante segura de que querían decir algo como solían decirme, pero se mordieron la lengua. Les pregunté si pensaban que era rica o algo así,
Y su mirada lo decía todo. Y cuando les dije que no tenía ese tipo de dinero, me miraron como ciervos deslumbrados por los faros. Les expliqué cuánto había logrado ahorrar para el pago inicial de mi casa y la forma en que tuve que vivir y trabajar para ahorrar tanto tan rápido, y luego cómo gasté casi todo en el pago inicial de mi casa. Todavía me estoy recuperando financieramente. Sí, tenía ingresos mensuales de sobra, pero la mayor parte iba directamente a mis ahorros. Le pregunté a Dan cuál era su salario anual, y cuando me lo dijo, señalé que en realidad era un poco más alto que el mío. Luego, a grandes rasgos, hice unos cálculos aproximados frente a mis padres sobre cómo aproximadamente el 70% de mis ingresos se destina a la hipoteca, el seguro, la gasolina, internet, el teléfono, la comida y otras facturas, y luego queda un máximo del 30% que puedo ahorrar, y necesito ese dinero ahorrado para recuperarme a tiempo. Y tengo que asegurarme de tener ahorros para imprevistos. Mi camión es de los 90, si se averiara, necesitaría dinero para arreglarlo o reemplazarlo, y hay otras cosas para las que uno necesitaría un fondo para días lluviosos, como reparaciones del hogar, médicos, impuestos, abogados o cualquier cosa en general para la que se necesite dinero rápido cuando es un gasto repentino e inesperado. Así que, como pueden ver, simplemente no puedo ahorrar dinero para Dan, y también me niego a firmar nada, ya que eso me dejaría responsable de cualquier factura que Dan no pudiera o no quisiera pagar. Luego señalé que probablemente por eso mis padres no firmaron el apartamento de Dan hace mucho tiempo, y mi madre simplemente comenzó a llorar de nuevo. Estaba prácticamente un paso por delante de ellos en todo esto. No soy un cajero automático, y no soy tonta, y se lo dije directamente a la cara. Esperaba que mi padre se enojara conmigo como siempre lo hace, pero esta vez simplemente... Bueno, no lo hizo. Conozco a este hombre por explotar conmigo por la más mínima provocación de no complacer a mi hermano toda mi vida, pero esta vez simplemente no lo hizo. Ni siquiera había una mueca en su rostro. La única forma en que podría describir la mirada que tenía era arrepentimiento y derrota. Quizás arrepentimiento por ser un padre de mierda, o quizás arrepentimiento porque ya no puede intimidarme. ¿Quién sabe? De cualquier manera, mis padres realmente no podían discutir conmigo, y yo no iba a darles dinero. Dan simplemente se levantó y dijo que todo esto era una pérdida de tiempo y que se iba. Mi madre comenzó a disculparse por él, pero Dan todavía quería irse. Luego, solo para matar con amabilidad, me ofrecía comprarles una ronda de sopa y ensalada ilimitadas mientras estábamos todos allí. Supongo que no pudieron rechazar comida gratis ya que aún no habíamos pedido nada más que bebidas, y se quedaron. Hice todo lo posible por hablar de cualquier cosa que no fuera dinero. Dan permaneció en silencio y estaba comiendo o mirando su teléfono, pero mis padres simplemente hablaron conmigo torpemente. Mencionaron que recientemente se habían unido a una iglesia cristiana local y que ya habían estado yendo durante las últimas 2 semanas. Dije bien por ellos, y por supuesto comenzaron a tratar de promocionar que les gustaría que yo también fuera. Simplemente dije que no, gracias, y fueron lo suficientemente inteligentes como para no insistir más. Cuando terminó la comida, Dan dejó $10 en la mesa para la propina y se fue sin decirme una palabra más a mí ni a nadie. Mi madre simplemente excusó su comportamiento, y todos nos separamos. Eso fue todo, no tanto drama como pensé que habría, pero esto sigue siendo mucho mejor que como solían ser las cosas con mis padres y mi hermano. En cuanto a Tiffany, aunque se ha estado quejando regularmente en línea de mis padres, realmente no parece gustarle el hecho de que no es la reina de su casa, y creo que su toxicidad finalmente les está afectando. ¿Por qué si no estarían tan desesperados por volver a mí? Tiffany en realidad quiere que mis padres se muden a una caravana como yo tuve que hacer para hacer espacio en la casa, y le dicen que no cada vez que lo hace. Sin embargo, parece tener un séquito de personas con mentalidad de coche y de madre como ella, porque de vez en cuando recibo mensajes de alguien que no conozco que está decidido a enfurecerse conmigo por no ceder mi casa a Tiffany. Ya no me molesto en discutir con estas personas, simplemente bloqueo y sigo adelante. Aunque hubo un troll persistente que tenía mi número de teléfono y llama desde un número diferente cada vez. Sí, parece ser la misma persona que me llamó para decir que necesito dejar paso a un verdadero hombre de familia como Dan, pero me importa un bledo. Sin embargo, las llamadas parecen haber disminuido, si no quizás detenido, porque le dejé claro a esa persona que solo me estaban divirtiendo al seguir así durante tanto tiempo. La última vez que llamaron fue a principios de mes, y desde entonces ha habido silencio por su parte. Actualización 4. Bueno,
Pensé que esperaría medio año más o menos después de la publicación original para actualizar a todos, pero terminó siendo más tiempo que eso. Sí, las cosas volvieron a empeorar, pero no realmente para mí. En su mayor parte, estoy bastante bien, si no casi ilesa desde la última Navidad, aparte de la vez que mis padres y Dan vinieron a pedirme dinero como decía mi última publicación, y un enfrentamiento más reciente entre Tiffany y yo del que leerán aquí. Conseguí algunas cámaras para mi casa, incluido un timbre Ring en la parte delantera. No le conté a mi familia sobre las cámaras por si acaso, pero hasta ahora, nadie ha intentado allanar la casa. Creo que la forma en que palabrota, a todos antes los asustó para que me dejaran en paz en su mayor parte de todos modos. He comenzado a alquilar 2 de las habitaciones de mi casa, una a una amiga cercana, la otra a una amiga de dicha amiga cercana. Ambas han sido inquilinas fantásticas. Saben que deben guardar silencio y dejarme en paz la mayor parte del tiempo e incluso tienen pequeños refrigeradores que guardan en su habitación para no tener que guardar ninguna de sus bebidas en el refrigerador principal. El trato que les di en el alquiler era demasiado bueno para que lo dejaran pasar. Aumentó bien mis ingresos mensuales, e incluso después de impuestos, sigo ahorrando mensualmente cantidades decentes en el banco, ya que el dinero del alquiler paga una buena parte de mi hipoteca mensual. Probablemente todos se estén preguntando cómo les cayó a mis padres, mi hermano y Tiffany que alquilara esas habitaciones a amigos. Bueno, la respuesta es que no les cayó bien. Mi padre y Dan se mantuvieron al margen, pero Tiffany se asustó, lo que hizo que mi madre viniera llorando a mí sobre cómo podría haber alquilado esas habitaciones a Dan y su familia en su lugar. Tuvimos una pequeña discusión en la que señalé que, para empezar, ellos, palabrota, entraron a mi casa para intentar robarla. Ella no querría dejar que alguien que hizo eso se mudara con ella. Además, no había suficiente espacio para mí, Dan y toda su familia en mi casa, no es que alguna vez compartiría un techo con él de todos modos. Es una casa prefabricada de 3 habitaciones, nada menos. Yo tengo el dormitorio principal y un baño contiguo. Eso habría dejado solo 2 habitaciones pequeñas para Dan, Tiffany y 4 niños, sin mencionar que me molestarían muchísimo todo el tiempo. Además, ella sabe muy bien que no puedo estar cerca de Tiffany porque ella me antagonizó intencionalmente, y todos se burlaron de mí cuando estaba sin hogar antes. Además, mis inquilinos actuales son 2 solteros de unos 30 años con los que me llevo bien. Mi madre tuvo algunas excusas sollozantes durante un tiempo, pero finalmente lo dejó pasar y admitió que estaba desesperada. Edición. Mis padres descubrieron que estaba alquilando habitaciones porque Tiffany básicamente me acosó de alguna manera, luego se lo contó a mis padres, y luego mis padres se pusieron en contacto conmigo, y luego mi madre vino a llorar 2 al respecto. Desde entonces, mis padres no me han molestado ni una vez con la casa, así que las cosas están bien para mí, mis padres y Dan no tanto. Resulta que Tiffany es una persona mucho peor de lo que incluso yo pensaba. Ya sabía que era una palabrota dramática que hacía luz de gas y se victimizaba, pero cayó aún más bajo porque el hijo menor de Dan resultó no ser suyo. Sí, todos leyeron bien. Tiffany tuvo una aventura, lo que en retrospectiva no es tan sorprendente, y algo que algunas personas aquí predijeron hace meses. Después de ser descubierta, Tiffany fue expulsada de la familia. Dan terminó recientemente su divorcio, que en realidad le fue favorable ya que afortunadamente vivimos en un estado sin culpa. Dan también demandó para que quitaran su nombre del certificado de nacimiento del hijo menor y ganó. Básicamente, después del incidente en el que mis padres intentaron obligarme a entregar mi casa, las cosas se pusieron bastante turbulentas en su casa. Tiffany me culpó mucho. Estaba convencida de alguna manera de que yo tenía toneladas de dinero, como si hubiera ganado la lotería o algo así, y que debería compartir la riqueza. Aparentemente, fue idea suya que vinieran a mi fiesta de Navidad porque esperaba que todos pudieran intentar ganarse mi favor. También fue idea suya que mis padres y Dan intentaran conseguir dinero de mí para un apartamento, así que realmente se le pinchó el globo cuando Dan y mis padres le informaron de cómo eran realmente mis finanzas. Durante mucho tiempo, tuvo a Dan y a mis padres completamente inmersos en su mentalidad tóxica y solo alimentó su narcisismo con el suyo propio, así que su culpa hacia mí hizo que el resto me culparan a mí, es decir, hasta lo que sucedió frente a la policía cuando intentaron robar mi casa. Ahí fue cuando realmente comenzó la caída de Tiffany. Mis padres y Dan estaban aprensivos sobre venir a mi fiesta de Navidad después de la forma en que los había expuesto,
pero Tiffany los convenció de que simplemente reunieran algunos regalos baratos de lo que pudieran conseguir en el último minuto y simplemente aparecieran porque él nunca nos echaría una vez que ya estemos allí. Vaya, qué equivocada estaba. Apostó por ese plan, y yo, con la completa bendición de todos los que había invitado, la eché a ella y al resto. Su plan, que sin duda pensó que era lo más inteligente de la historia, le salió el tiro por la culata espectacularmente. Supongo que ser reprendidos por la familia en mi fiesta no solo arruinó aún más la reputación de mis padres, sino que en realidad comenzó una llamada de atención para que finalmente dejaran de escuchar a Tiffany. Y como dije en mi última publicación, mis padres decidieron volver a la iglesia, quizás porque el año pasado dije que probablemente irían al infierno por sus acciones. No puedo decir que esa sea la verdadera razón, pero hay que admitir que sería bastante satisfactorio si ese fuera el caso. Aunque mis padres no habían ido a la iglesia en 2 décadas antes de volver, aunque no creo que sea una mala idea que vayan a la iglesia, necesitan entender que ir no les da simplemente una segunda oportunidad por todas las palabrotas que han hecho en el pasado. Pero tengo un poco de fe en que al menos lo están intentando, porque mis padres vinieron a mi casa sin Dan para disculparse personalmente conmigo después 4 de haber visto un vídeo animado de mis 3 primeras publicaciones. Así es, conocen esta cuenta de Reddit desde hace mucho tiempo. También saben todo lo que estoy diciendo. Sí, no están contentos con eso, pero siento que todos aquí merecen una actualización, ya que es anónimo para mis padres y Dan. Aunque ver un vídeo animado de sí mismos y de sus propias acciones fue una excelente manera de hacerles ver qué tipo de personas son realmente, y vinieron a disculparse conmigo más tarde. Nunca había visto a mi padre disculparse así con nadie, y el hombre no es un buen actor, así que esto se sintió genuino. Reconocieron 5 completamente lo que me hicieron, y como no hay excusa para nada de eso. Incluso se describieron a sí mismos como narcisistas y admitieron la verdad de que me habían hecho mucho daño. Luego pasaron a culpar a Tiffany por muchas cosas. Sí, la tiraron debajo del autobús, pero no es como si ella no fuera culpable de todo lo que dijeron. Mis padres también han estado recibiendo terapia durante un tiempo y ofrecieron terapia familiar grupal, pero yo me negué ya que no estoy lista para eso pronto. Dan mismo no se disculpó conmigo durante algún tiempo, pero parecía extremadamente arrepentido cada vez que se mencionaba el pasado. Mientras tanto, el matrimonio de Dan 7 y Tiffany se derrumbó por completo. No fue un derrumbe, fue una cascada. Sin mí como el chivo expiatorio / oveja negra / cajero automático del que ya no podían burlarse ni intentar sacarle dinero, y después de la humillación pública de las redes sociales, mis publicaciones de Reddit y el vídeo animado en línea, Tiffany finalmente dejó salir suficiente de su toxicidad sobre Dan y mis padres para que se dieran cuenta de que no es la persona que pensaban que era. Su negación había sido fuerte, pero la arrogancia de Tiffany era más fuerte. He tenido muchos pensamientos de sables de luz chocando sobre este drama. Tiffany vestida como una Sid tonta con un sable de luz que parece un lápiz labial gigante o algo así. Imagino que hay una gran cantidad de juegos de palabras y chistes que se podrían hacer allí, pero realmente no me molesté en pensar en más detalles al respecto. Pero como pueden imaginar, las cosas solo empeoraron porque Tiffany siguió buscando otras formas de conseguir lo que quería. Siguió mencionando anuncios de caravanas y autocaravanas usadas para intentar que mis padres compraran una para vivir en ella y así poder tener la casa principal, y siguió haciéndolo sin importar cuántas veces le dijeran que parara. Incluso intentó decir que mis padres deberían simplemente comprar una autocaravana y tener una vida en la carretera como la gente mayor normal. Eso fue estúpido incluso para Tiffany. Mis padres sugirieron lo contrario, que Dan y Tiffany compraran una caravana para vivir en ella. Tiffany básicamente dijo que no debería tener que hacer eso ya que ella es la madre. Prácticamente alardeó del hecho de que pensaba que tenía total autoridad parental sobre todos porque los niños de la casa eran todos suyos. Y cuando Tiffany no consiguió lo que quería, en realidad tomó a su bebé y se fue de la casa para desaparecer durante varios días. Sabían que estaba bien porque su teléfono seguía funcionando y respondía a los 8 mensajes de texto con respuestas cortas pero pasivo-agresivas. Y cuando regresó, estaba aún más amargada porque nadie cedió a sus demandas mientras estuvo 9 fuera. Tiffany también se negó a ir a la iglesia, pero Dan fue con nuestros padres y también llevó a sus hijos, excepto al menor ya que Tiffany se negó a dejarlo llevar al bebé a ninguna parte. Personalmente, yo no voy a la iglesia. Creo en Dios y todo eso, pero simplemente no me gusta la iglesia. Además, nunca me hizo ningún bien cuando crecía. Actualización 5, parte 2. Para que todos entiendan,
Mucha de esta información provino de Dan y mis padres, así que solo estoy contando lo que sé. La palabrota realmente se desató cuando Dan repentinamente denunció a su esposa como tramposa en marzo. Esto nos sorprendió a todos porque pensábamos que él era un completo pusilánime con ella, pero no lo es, al menos ya no. Todos saben cómo me trató cuando estaba en su lado malo. Bueno, su esposa no se libró de eso en absoluto. Comenzó a juntar piezas sobre su engaño después de finalmente sacar la cabeza de su trasero y secretamente hizo pruebas de ADN a todos sus hijos. 3 de los niños son suyos, pero el menor, el bebé, no lo era. Para que conste, Dan y yo tenemos el cabello liso bastante oscuro, casi negro, al igual que nuestros padres. El cabello de Tiffany también es liso y bastante oscuro, pero el cabello del bebé es más claro y un poco rizado. Al principio, Dan simplemente pensó que era por la edad del bebé. Tiffany siguió negándolo y dijo que se oscurecería con el tiempo, pero el cabello del bebé nunca se oscureció. Supongo que esa fue la mayor pista de Dan. Confrontó a su esposa con el resultado del ADN frente a nuestros padres, y ella se derrumbó sollozando que era un error. Tiffany sacó todas las tácticas Darbo de negar, decir medias verdades y hacer luz de gas, pero Dan no se dejó engañar y en realidad había hecho más para averiguar sobre su aventura de lo que yo jamás hubiera pensado. Sabía que era inteligente, simplemente se dejó ser tonto. Tenía pruebas detalladas de su engaño con registros telefónicos, mensajes de texto que obtuvo de su teléfono, registros bancarios y la prueba de ADN. Incluso identificó al hombre con el que la engañaba, quien probablemente sea el padre ya que tiene el cabello rizado de color mucho más claro. La evidencia en su contra era cristalina, y Dan dijo que era tan mala ocultando su aventura que ni siquiera le costó mucho darse cuenta de nada una vez que comenzó a buscar. Mis padres exigieron que Tiffany se fuera de su casa inmediatamente. Fue entonces cuando se volvió loca con todos ellos, primero solo gritando, pero rápidamente se puso física. Mi madre tuvo que llamar a la policía, y sí, Tiffany fue arrestada. Arañó bastante a Dan y a mi padre con sus largas uñas postizas e incluso lastimó a su hijo mayor en el fuego cruzado al golpearlo lo suficientemente fuerte como para que tuviera un ojo morado y sangrado nasal cuando trató de intervenir. Dan fue lo suficientemente inteligente como para tener su teléfono grabando cerca cuando la confrontó, así que la policía tenía todo lo que necesitaba para arrestarla por agresión. Los padres de Tiffany tuvieron que ir a pagar su fianza, luego regresaron por el bebé, las cosas de Tiffany y su coche también. Un par de días después de que Tiffany saliera bajo fianza, apareció en mi casa porque aparentemente yo era la siguiente en su lista de palabrota. Tan pronto como abrí la puerta, comenzó un discurso delirante donde me recriminó por publicar en Reddit, luego dijo que yo era la perdición arrogante de su existencia. No estoy segura, pero creo que podría haber estado drogada con algo porque esto se sintió extra loco para ella, y sus ojos no se veían bien. Afirmó que las madres con niños pequeños son lo más sagrado del mundo, luego siguió gritando que ceder mi casa no debería haber sido demasiado pedir porque mantener a la familia era lo mínimo que podía haber hecho, y si lo hubiera hecho, entonces su familia seguiría junta. Cuando intenté hablar mientras ella decía todo eso, en realidad intentó empujarme y taparme la boca. Incluso tenía la mano preparada como si estuviera lista para arañarme. Bueno, eso me cayó tan bien como se pueden imaginar. No soy precisamente alguien a quien se amenaza y le dije que llamaría a la policía si no me quitaba las manos de encima en ese mismo instante. También le dije que lo tenía todo grabado en la cámara de mi timbre. Ella comenzó a entrar en pánico en el momento en que escuchó cámara. Luego terminé atacándola verbalmente hasta el punto en que se estaba retirando de mi porche. Le dije que tenía agallas para llamarme arrogante cuando ella es exactamente eso. Ya no trabajaba por nada de lo que tenía. Engañó a su esposo y quedó embarazada de su amante, hizo que mi madre hiciera la mayor parte de la crianza de sus hijos, gastó el dinero de Dan hasta que quedaron en un agujero financiero y actuó con derecho a mi casa hasta el punto de intentar robarla. La llamé arrogante X1000 y que es una palabrota, codiciosa cegada por el narcisismo. Luego le dije que dejara de culparme por sus propias acciones y que nunca más volviera a aparecer en mi casa. Que le dijeran todo eso fue prácticamente todo lo que Tiffany necesitaba escuchar antes de volver a subirse a su coche, luego salió a toda velocidad y se marchó. Esta fue finalmente la gota que colmó el vaso para mí. Ahora que estaba separada de Dan, terminé yendo a la policía y presentando una denuncia contra ella por acoso y la agresión que me había hecho el año pasado, y que me pusiera las manos encima en mi porche delantero solo se sumó a eso.
La policía ahora tiene todo registrado, y le di copias del vídeo a Dan para su abogado de divorcio. Y sí, solicité una orden de restricción contra Tiffany. Fue fácilmente concedida porque era obvio que la mujer está desquiciada. No ha hecho ninguna publicación en las redes sociales sobre mí desde entonces que yo haya visto, pero eso es solo porque puso su perfil en privado. Espero que su barco de culpas contra mí haya zarpado hace mucho tiempo. De cualquier manera, me ha dejado en paz. Tiffany todavía estaba con su amante durante el divorcio. En ese momento, no tenía ni idea de qué tipo de hombre es, pero cualquier persona que se mete con el cónyuge de otra persona e incluso tiene un hijo con él realmente no tiene mucha moral para empezar. Una vez que el divorcio estaba en marcha, Tiffany admitió que Dan simplemente ya no era suficiente hombre para ella, porque no podía permitirse darle el estilo de vida que ella quería. En realidad, se creía a la altura de una esposa trofeo y que merecía estar con alguien rico. Dan dijo que hizo un AMI y se rió maniáticamente de ella. Dijo que no era lo suficientemente buena para ser una esposa trofeo, además de mencionar cualquier otro defecto que tuviera. Tiffany terminó humillada por esto y se escapó como una niña por tener que vivir con sus padres. Tiffany se vio obligada a trabajar en el negocio familiar porque Dan ya no le daba acceso a sus cuentas bancarias. Ya había agotado todas las tarjetas de crédito que él le había dado anteriormente, y se quejó de tener que trabajar para sus padres a pesar de tener un título universitario, pero creo que ellos eran los únicos que la emplearían de todos modos ya que tiene antecedentes penales y una brecha de 10 años en su currículum. Dan me ha contado que sus padres también estaban muy decepcionados de ella, pero eso fue solo un rumor, podrían ser tan malos como ella por lo que sé. De cualquier manera, el espectáculo de palabrota de un divorcio realmente despegó una vez que comenzó. Tiffany no se llevó mucho de él, especialmente porque tuvo una aventura, hirió físicamente a su pronto exmarido e hijo mayor, y es un estado sin culpa como mencioné antes, así que besó cualquier posibilidad de salirse con la suya. Entraré en detalles al respecto en la publicación final. Actualización 6, parte 3. Esto es lo que sé del divorcio de mi hermano Dan. El abogado de Dan movió algunos hilos para que el divorcio comenzara lo más rápido posible, pero le costó. No conozco los detalles más específicos o cuánto costó todo, nunca me lo dijeron. Tiffany, por otro lado, estaba acorralada financieramente muy mal. ¿Y saben lo que puede suceder cuando acorralan a un animal? Ella contraatacó, pero la ley no estaba de su lado, ni sus menguantes finanzas. Los padres de Tiffany tuvieron que pagarle un abogado, y tampoco uno muy bueno. Además, ella realmente llevó a su amante a la corte de divorcio para testificar en su nombre. Este tipo era un verdadero espécimen. Tenía una lengua de bronce y una sonrisa encantadora que intentó usar a su favor. Afirmó que Tiffany había sido agraviada por un marido incompetente, razón por la cual buscó los brazos de otro hombre. Afirmó que estaba listo para asumir la responsabilidad de su hijo que había engendrado con Tiffany, pero que Tiffany aún necesitaría la pensión alimenticia para ayudarse a sí misma y cuidar de dicho hijo. Comentó que debido a que Dan en ese momento todavía estaba en el certificado de nacimiento, la pensión alimenticia debería ser una de sus obligaciones. Dan dijo que este tipo usaba palabras grandilocuentes y una sonrisa encantadora, pero parecía un tipo extra especial de estúpido, y viniendo de Dan, eso es decir algo. El juez tampoco se dejó influir en lo más mínimo y le dijo al don Juan de lengua de bronce que era un hipócrita por decir que estaba listo para asumir la responsabilidad de su propio hijo mientras también extendía la mano para pedir dinero al hombre cuyo matrimonio había ayudado a arruinar. Eso lo calló. Dan estaba preparado para demandar al amante de su esposa por alienación del afecto también. Sin embargo, eso fracasó. Supongo que le habría correspondido a Dan demostrar cuánto lo amaba ella antes de que comenzara la aventura. Pero después de que se quitó la máscara y vimos a la verdadera ella, no estamos seguros de si alguna vez lo amó realmente o si solo amaba tener un boleto de comida. Alguien aquí señaló que Tiffany probablemente seguía teniendo hijos para evitar conseguir un trabajo, y puede que tengan razón. De cualquier manera, Tiffany intentó prolongar el divorcio, pero el abogado de Dan y el juez evitaron que sucediera mucho. Juro que Dan debió tener mucha suerte porque consiguió uno de los jueces más mezquinos e insensibles a los tramposos del Estado. Y toda la evidencia que teníamos sobre Tiffany hizo que fuera fácil evitar que ella se hiciera la víctima, así que en cambio, simplemente dejó salir a su verdadera, palabrota, interior ya que no tenía sentido ocultarla más. La corte tenía todos los registros proporcionados por Dan y por mí, informes policiales, fotos y grabaciones para demostrar que ella era una narcisista abusiva.
Había una montaña contra Tiffany que ella no tenía forma de escalar o rodear. Intentó oponerse a la montaña, pero ese era un territorio principal de avalanchas. Al final del divorcio, Tiffany llegó a un acuerdo para terminar las cosas rápido. Dan se queda con 3/4 de la deuda de la tarjeta de crédito, quitan su nombre del certificado de nacimiento del bebé de la aventura, y Tiffany se fue solo con la custodia parcial de sus hijos, sin pensión alimenticia, pero también sin la mayor parte de las deudas de la tarjeta de crédito que acumuló. Su empleo legal por parte de sus padres significaba que tenía un ingreso propio al que recurrir para comenzar a pagar sus deudas. Puede ver a sus otros hijos casi cuando quiera y puede llevárselos los fines de semana, pero por alguna razón ha hecho muy pocos intentos de siquiera verlos. Los llevó a comer comida rápida algunas veces, pero nunca se los llevó a casa con ella. Los niños están de vuelta en la escuela ahora, por lo que eso le da aún menos oportunidades de verlos. Uno pensaría que sus padres querrían ver a sus nietos, pero no se han puesto en contacto con Dan al respecto. Apenas veían a los hijos de Dan antes de eso también, ahora es posible que ni siquiera se molesten en verlos en absoluto. ¿Odian a los niños o algo así? Ni siquiera Dan lo sabe, pero me dice que sus suegros siempre fueron indiferentes con él. En cuanto a Dan, bueno, realmente amaba mucho a su esposa, por lo que la traición de su engaño lo hizo beber mucho. Retrocediendo a la noche de su enfrentamiento con su esposa, vino a verme aturdido con una botella de whisky en la mano y su rostro todo arañado y cubierto de vendas. No diría que ya estaba borracho, pero me asusté al verlo así al principio, luego lo reprendí por conducir bajo los efectos, pero eso no significó mucho para él en comparación con la traición de su ramera engañosa de una pronto exesposa. Pasamos unas horas pasando el rato en mi caravana para no molestar a mis inquilinos. Mientras tanto, Dan bebía whisky directamente de la botella y lloraba que era un tonto y cómo se arrepentía de haberse casado con Tiffany. Prácticamente cada vez que la menciona ahora, simplemente se refiere a ella como esa, palabrota, así que ese es el apodo de la ex Tiffany ahora. Irónicamente, esta vez juntos fue el mayor vínculo que Dan y yo hemos tenido en 15 años. Si bien no se disculpó exactamente conmigo, se llamó a sí mismo un ser humano de mierda con un gusto terrible por las mujeres. Luego dijo que al menos yo no cometí sus errores a pesar de todo lo que me había hecho antes. Todavía es mi hermano menor, y no podía arriesgarme a dejarlo intentar conducir a casa, así que le dije que se quedara a pasar la noche y logré quitarle las llaves, luego preparé la litera en mi caravana para que la usara. Después de todo, alquilé mis habitaciones libres. No estaba en condiciones de conducir a casa, y si hubiera tomado un Uber, tendría que pagarlo y luego tener que volver por su coche más tarde. Todavía era un desastre deprimido y lloroso y no quería que nuestros padres o sus hijos lo vieran así, y francamente, me preocupaba que hiciera algo increíblemente estúpido si lo dejaba irse. No quería que durmiera en la casa, así que ponerlo en la caravana era la mejor opción solo porque esa palabrota, palabrota, no significa que de repente confiara en él, así que mejor para él dormirlo en la caravana. Ambos pasamos tiempo en la caravana jugando juegos y viendo películas en mi reproductor de DVD portátil. El póker no era divertido con solo 2 personas, y Old Mad era simplemente aburrido. Afortunadamente, también tenía una baraja de 1, y un viejo juego de Battleship. A él realmente le gustaban esos. Fue suficiente para mantenerlo distraído hasta que finalmente estuvo dispuesto a acostarse después de quedarse sin whisky. Vomitó gran parte en un cubo de todos modos, pero no se opuso a dormir en mi caravana. De hecho, la idea le pareció genial. Dan tenía muchas preguntas para mí sobre cómo había vivido en la caravana durante tanto tiempo como lo hice, y las respondí todas, si no solo para mantenerlo ocupado, pero yo mismo necesitaba irme a la cama ya que tenía que levantarme temprano. Así que lo dejé con mi reproductor de DVD portátil y un par de películas. De esa manera, podría entretenerse solo durante un rato si incluso lograba mantenerse despierto. Antes de irme a trabajar por la mañana, pasé mientras Dan estaba desmayado en la litera y dejé una botella de ibuprofeno y una bebida energética en el mostrador de la cocina de la caravana, junto con las llaves de su coche y una carta que explicaba que saliera por la puerta del patio trasero. Salió sin problemas alrededor de la 1:30 p.m. Aproximadamente un mes después de que la ex Tiffany, también conocida como esa palabrota, fuera expulsada, Dan vino a pedirme prestada mi caravana. Supongo que la encontró más cómoda de lo que pensaba cuando durmió en ella, y admitió completamente que no preguntó antes por orgullo. Pero con su pronto ex esposa fuera de la casa, decidió ceder su habitación a su hijo mayor. Tiene 2 niñas y un niño, siendo el niño el mayor y ahora con 8 años.
Los niños se vieron obligados a compartir una habitación hasta ese momento. Solo tenían cortinas para la mitad de la habitación del niño, pero el niño a menudo dormía en el sofá para evitar a sus hermanas. Sé que el pobre chico estaba realmente desesperado por tener su propia habitación, así que supongo que Dan decidió finalmente tomar una mejor decisión como padre y vino a verme para rogarme que le prestara mi caravana para que su hijo pudiera tener su habitación. Si hubiera podido permitírselo, habría comprado su propia caravana en lugar de depender de mí, e incluso dijo eso. Ni siquiera había tenido la oportunidad de usar la caravana para acampar de verdad todavía, pero cedí y se la dejé usar ya que en realidad era por una buena causa, y prometió comprar la suya propia con el tiempo de todos modos. No pedí dinero de alquiler por la caravana. Dan ya está en un agujero financiero suficiente en este momento. La ex Tiffany y el divorcio lo agotaron, y he aprendido que obtengo mejores resultados con la familia últimamente al no ser rencorosa. Cargué mi caravana y la puse en el patio trasero de mis padres, y mi padre instaló un interruptor de 30 amperios para que tenga suficiente energía para que Dan haga funcionar la calefacción y el aire acondicionado cuando lo necesite. Extraño la caravana. Después de todo ese tiempo viviendo en ella, se sentía como si fuera parte de mí, pero la única razón por la que la presté fue por el bien de los hijos de Dan. Prácticamente la única razón por la que todavía hago algo por mis padres o Dan es por el bien de esos niños, ya que me he encariñado con ellos. Y sí, sé que es posible que no recupere la caravana en mucho tiempo y probablemente no en las condiciones en que la presté, pero les he advertido a Dan y a mis padres que serán financieramente responsables de cualquier daño que le hagan a la caravana, así como de su mantenimiento mientras la tengan. También tomé muchas fotos y vídeos con fecha y hora de la caravana por dentro y por fuera antes de prestarla para poder demostrar su estado antes de que se fuera. Dan incluso grabó un vídeo conmigo aceptando mis términos, así que eso es tan bueno como un contrato. Con el drenaje financiero del divorcio, Dan no podrá conseguir un lugar propio en años, apuesto, aunque parece que no tiene quejas sobre vivir en la caravana al menos, pero no sé si realmente le gusta o si solo está fingiendo. Pero puedo adivinar que le recuerda a los fuertes del patio trasero que teníamos de niños, ya que así me sentía a veces. De cualquier manera, ahora está viviendo en ella. También recibí muchos elogios de la familia extensa por dejar que la prestara. Ahora muchos de ellos se refieren a mí como el buen hermano que Dan no merece. De cualquier manera, creo que deshacerse de Tiffany fue un gran primer paso para reparar a la familia en su conjunto. Todavía me importa poco mi hermano y mis padres después de la forma en que me trataron toda mi vida, pero no voy a dejar que los hijos de Dan sufran por eso. Esos niños realmente se han encariñado conmigo. En realidad se alegran de verme cuando vengo o cuando me visitan. Incluso he cuidado niños algunas veces ahora que no tienen la toxicidad de su madre cerca. Se han vuelto niños mucho más agradables, especialmente conmigo. En realidad, estoy empezando a disfrutar de ser tío ahora. Mi madre todavía está haciendo la mayor parte de la crianza de mis sobrinos, y ha estado actuando lo más amablemente posible para ganarse mi favor. Mi padre a menudo se ve muy derrotado en mi presencia, pero por lo demás, ha sido estoicamente tranquilo o simplemente generalmente amable conmigo, pero no me habla mucho, aunque eso es mucho mejor que como era antes. Al menos tampoco estoy bajando la guardia de ninguna manera. Mis padres parecen más felices de que mi ex cuñada se haya ido, y a menudo dicen que no saben que le vieron, mi madre especialmente, porque los dos chocaron mucho sobre quién era mamá en la casa durante mucho tiempo. Por último, al mismo tiempo que el divorcio, Dan demandó para que quitaran su nombre del certificado de nacimiento del bebé que no era suyo. Esa palabrota, realmente no quería cambiarlo porque significaba que no habría más manutención infantil de Dan. Sin embargo, hubo una prueba de paternidad ordenada por la corte para el hombre identificado como el padre del bebé. Estaba preparado para reírme en caso de que resultara que él tampoco era el padre, pero lo era, y el abogado de Dan tuvo una larga charla con el abogado de la ex Tiffany. La ex Tiffany no tenía ninguna base para defenderse, y Dan estaba listo para ir a la batalla para empeorar aún más su situación. Ella no tenía los recursos financieros para luchar contra él por más tiempo y aceptó cambiar el certificado de nacimiento. El don Juan de lengua de bronce que la embarazó sí se hizo responsable financieramente como padre, pero terminó no quedándose con Tiffany. Se puso en contacto con Dan a través de su abogado para decirle que había roto con esa palabrota y que no lo molestaría más. Revisé las redes sociales de ese tipo después de que Dan me enviara el enlace, y el don Juan estaba molesto porque ahora es financieramente responsable de un hijo que nunca planeó tener y que es demasiado joven para esto. Chicos, por lo que el abogado de Dan pudo averiguar,
Ese hombre tiene poco más de 40 años. Parece más joven de lo que es, pero de ninguna manera es un hombre joven. Poco después de eso, puso su perfil en línea en privado. La ex Tiffany hizo lo mismo con el suyo mucho antes, así que no tengo más información que dar. Este puede ser el final. La ex Tiffany está fuera de nuestras vidas. Mis padres y mi hermano finalmente han hecho un esfuerzo real para ser mejores personas. Estoy sorprendentemente feliz como tío y mi casa sigue siendo mi casa. Actualización 7. No es sorprendente. La ex Tiffany vio mis publicaciones de Reddit. No puede contactarme al respecto de ninguna manera más que con un abogado gracias a mi orden de restricción contra ella, y probablemente tampoco pueda permitirse contratar un abogado en este momento ya que el divorcio la agotó financieramente también. Así que se quejó con Dan al respecto y le exigió que me dijera que eliminara mi cuenta de Reddit, pero Dan no solo ha leído mis publicaciones recientes, sino que ya no le importa. Dijo que sirven como un recordatorio del idiota que solía ser, y no está perdiendo el sueño por eso. Además, todavía lo he ayudado a pesar de todo lo que me ha hecho, así que no va a estar molesto por eso. Mis padres también se han asegurado de intentar tratarnos a Dan y a mí de manera más equitativa cuando estoy cerca también. Sin embargo, mi padre sigue siendo un hombre de pocas palabras a mi alrededor. Alguien señaló que cambiar ahora después de tanto tiempo de tratarme como lo opuesto a Dan significa que ya no sabe cómo conectarse conmigo, y creo que tienen razón. No me molesta la forma en que es ahora, sin embargo. Mi madre también ha desarrollado el hábito de decir que lo siente por cada pequeña cosa en mi presencia. Dan me dijo que la familia extendida y su consejero han regañado mucho a ella y a mi padre, y ahora mi madre siente que necesita disculparse por todo. Todo esto contrasta marcadamente con la forma en que solían tratarme. Además, no hablé antes de cuál era la opinión de la ex Tiffany sobre que Dan tomara prestada mi caravana para que su hijo pudiera tener su antigua habitación de él y la ex Tiffany. Bueno, como un matón estereotípico, lo menospreció y se burló de él al respecto porque ahora él vive como un vago, como ella lo expresó. Pero Dan lo tomó con calma y le preguntó si había terminado ya porque sabía que así era exactamente como reaccionaría, y simplemente ya no le importa. Ella está al borde de la muerte para él, y sus insultos cayeron en oídos sordos. Luego le señaló que él estaba viviendo fuera de la caravana porque estaba poniendo a sus hijos por delante de sí mismo para que su hijo pudiera tener su propia habitación, algo que su ex nunca hizo a pesar de ser su madre. Ella simplemente usó a sus hijos y el embarazo como arma para evitar trabajar y para chantajear emocionalmente a todos. Luego le pidió que le recordara cómo le estaba yendo eso. Tengan en cuenta que esto fue al principio de su divorcio. Estoy seguro de que todos pueden adivinar su reacción. Dan dijo que su ex hizo un gran berrinche sobre mis publicaciones recientes, pero nadie se ha molestado en contactarme en su nombre para eliminarlas, así que ella simplemente tiene que vivir con una vergüenza bien merecida. Ha estado tratando de actuar más amablemente con Dan últimamente. Supongo que la hierba no es tan verde viviendo con sus padres. Dan la tolera como la madre de sus hijos cada vez que se encuentran, pero nada más. Nunca la recuperará. Me ha dicho que nunca podrá mirarla como solía hacerlo, y la sola idea de ella lo desanima emocionalmente, así que la ex Tiffany prácticamente no tiene ninguna posibilidad de reconciliación. No tengo nueva información sobre el amante de la ex Tiffany. Sus redes sociales todavía están bloqueadas, al igual que las de la ex Tiffany, y es probable que siga así mientras tenga la posibilidad de leerlas. Actualización 8. Sucedió en medio de la noche/diagonal muy temprano en la mañana del día 1. Sospecho que fue mi ex Tiffany, pero la persona que grabaron mis cámaras llevaba capas de sudaderas pesadas y tenía la cara envuelta junto con grandes gafas que cubrían los ojos. Realmente no se podía decir si era un hombre o una mujer. También vinieron a pie, así que no se identificó ningún coche. Sin embargo, parecían tener la altura de la ex Tiffany, pero eso no es mucha evidencia por sí solo. Si fue la ex Tiffany, sabía acerca de mis cámaras, por lo que cubrirse la cara y el cuerpo para una pequeña venganza con huevos fue probablemente lo más inteligente que ha hecho en años. Buena manera de finalmente poner su título universitario en uso lanzando huevos a una vieja camioneta destartalada. El lanzador de huevos apareció alrededor de las 3 a.m. Estaba profundamente dormido y no escuché nada. Quienquiera que fuera el que apareció esa noche rápidamente arrojó una docena de huevos o más por toda mi camioneta. Al menos no intentaron causar más daños y se fueron en un instante tan pronto como se arrojó el último huevo. No vi el desastre hasta que me iba a trabajar por la mañana.
Pasé mi camioneta por un lavado de autos local durante mi hora de almuerzo. Eso quitó la mayor parte del huevo. Tuve que frotarlo un poco más tarde después del trabajo. El huevo realmente no es bueno para la pintura, pero la camioneta es de los 90 y de todos modos no se ve exactamente impecable. Tomé fotos y presenté un informe policial con las imágenes de CCTV como evidencia, pero hasta ahora no ha salido nada de eso. No hubo daños reales aparte de mi pequeña irritación y $15 en un lavado de autos. Si la ex Tiffany hizo esto, entonces fue lo suficientemente inteligente como para solo tirar huevos y no rayar mi pintura o cortar mis neumáticos, por lo que mi seguro no estaría involucrado. No creo que salga mucho del informe policial, ya que los policías parecen descartarlo como una probable broma de un adolescente. Entiendo que probablemente estaban sobrecargados de trabajo, pero al menos el informe mantendrá un registro en papel en caso de futuros incidentes. Esperé hasta ahora para publicar porque me preguntaba si sucedería algo más, pero no, solo de vuelta a la paz y la tranquilidad. Agradecería cualquier buen consejo al respecto, por si acaso sucede algo así de nuevo. Actualización. Pregunté a algunas personas en la calle sobre las cámaras que posiblemente vieron a la persona que lanzó huevos a mi coche. Nuestra respuesta varía desde no tenemos cámaras, hasta era Halloween y la gente hace bromas estúpidas. Déjalo ir. Las pocas personas que fueron útiles me dijeron que esperé demasiado para preguntar y que las imágenes se eliminaron automáticamente. Así que básicamente, el lanzador de huevos se salió con la suya, pero si era Tiffany, supongo que tuvo que caminar alrededor de media milla con esos pantalones de chándal solo para que su coche no fuera visto en la cámara o algo así. No me sorprendería si se preguntara si incluso valió la pena el esfuerzo. O bueno, supongo que solo esperaré y veré si el lanzador de huevos regresa el próximo año. Sin embargo, repartí fotos impresas del lanzador de huevos e incluso aed algunas en los postes, así que ahora la gente en mi vecindario está al tanto al menos. Los inquilinos que alquilan 2 habitaciones en mi casa se han mantenido al margen, y realmente no los culpo, no es su problema.